Muchos saludos a todos los participantes del evento Nicaragua Diseña. En primer lugar, agradecer a todo el equipo coordinador de dicho evento por la cuidadosa y esmerada invitación que han hecho a Cuba y todos los detalles y los esfuerzos que han realizado para que podamos estar presentes a pesar de esta situación de la pandemia. Desde acá queremos compartirles algo que hemos llamado pensar una moda viable para Cuba, en consonancia totalmente con el lema de dicho evento de pensar el futuro, los talentos para el futuro de la moda. Y en ese sentido queríamos compartir, intercambiar con ustedes los puntos de vista que desde la Oficina Nacional de Diseño, que es la organización rectora y encargada de la política de diseño en Cuba, tiene a cargo a partir de los trabajos que desarrolla con el tema de la vestimenta. Compartiremos las experiencias que en este campo y en esta esfera del diseño hemos desarrollado con todos los diseñadores o un conjunto de diseñadores del país a través del Registro Nacional de Diseño, que es la entidad o es la manera en que nuestra oficina tiene organizado a todos los diseñadores que ejercen la profesión. Las experiencias que les presentaremos son a partir de la convocatoria que eventualmente realizamos en los eventos de promoción para visibilizar a todo ese potencial de diseño de vestuario que tiene el país. Estos eventos son la Bienal de Diseño y la Semana del Diseño. Entrando en materia, nos interesa mucho que podamos analizar el fenómeno de la moda desde la perspectiva de la situación que tiene Cuba como región o isla dentro del marco del Caribe, con sus características muy particulares desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de su gente. Pero particularmente queríamos tomar como referencia, que nos viene muy bien para este enfoque integral que queremos hacer del fenómeno, un elemento o las definiciones que una experta alemana tuvo a bien presentar en su momento en el Instituto Superior de Diseño, que acota que la dimensión de la moda o el testimonio claro de la moda puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, como puede ser la cultura, el comportamiento social, el sistema de producción, las tecnologías, el desarrollo propiamente de la mujer, porque la experta afirma que el desarrollo de la moda es también, o la presencia de la moda es también expresión de la emancipación de la mujer. Otro elemento importante es acercarnos a las definiciones que otros expertos han hecho del fenómeno de la moda, como fenómeno de comportamiento efímero y de manifestación colectiva. Es un fenómeno que genera determinadas sutilezas y compromisos hacia la mímesis, hacia la posibilidad de que cada persona tenga la necesidad desde el punto de vista comunicativo de aferrarse o de afiliarse a determinados parámetros vestimentarios para poder ser reconocido, poder ser aceptado dentro de un segmento poblacional. Muy claro nos los deja Gil Lipovetsky, este experto y también teórico del fenómeno de la moda, en su libro El imperio de lo efímero, cuando nos dice del sometimiento y de la influencia sobre la cultura que tiene el fenómeno, que tiene sobre la población. Algo que para nosotros, como país subdesarrollado, país que siempre ha estado sometido, como bien se conoce, a un entorno bloqueado y con crisis económicas recurrentes que nos han obligado a reinventarnos y a generar soluciones ante la resiliencia obligada que tenemos que asumir, nos lleva a tomar una definición y a tomar una postura muy clara de cómo debe ser esa moda, cómo debe ser esa expresión vestimentaria viable para un país como Cuba. Con suerte, los cubanos tenemos la presencia de todo el ideario martiano, que nos hace una referencia espectacular en las cartas a su hija María Mantilla, cuando da consejos acerca de la moda, y que los invito a que puedan en un momento consultarlos para que disfruten
el modo en que hace pensar y hace reflexionar acerca de mirarnos hacia el interior, de ver todo lo que puede haber hacia adentro y la poca necesidad, cuando se tiene mucho adentro, de tener poco afuera. En nuestra presentación haremos recurrentemente alusión a estas cartas de Martí, porque evidentemente son para nosotros una plataforma teórica, ideológica y conceptual muy valiosa, y que es el tesoro que tenemos los cubanos para el análisis de la vestimenta y de este fenómeno. Pero hay, desde el punto de vista teórico, digamos, dos referentes que también son muy valiosos para la integralidad del enfoque que debe tener la vestimenta. Y es la definición que hace la profesora cubana María Elena Molinet, que ya no se encuentra entre nosotros, pero ha sido profesora de diversas generaciones, de integrar en un todo en el concepto de la imagen del hombre. Más allá de hablar de moda, hablar de la imagen del hombre como la integración de esos tres elementos, donde juega un papel trascendental el cuerpo físico, y que en el cubano está muy identificado y relacionado con esos biotipos y esas siluetas, fruto de la mezcla de razas, de ese sincretismo y de esa articulación de saberes y de culturas que hacen que la cubana particularmente tenga esos grandes contrastes y esas grandes definiciones anatómicas que resultan distintivas y que de alguna forma son un sello para identificar cuando una cubana es completamente diferente el cómo se percibe esa imagen. Les decía que como primer elemento María Elena nos pone, o sin dar distinción, pero como uno de los elementos, el cuerpo físico. Acompañado de ese cuerpo físico, inevitablemente, y ya refería a ello, está la gestualidad. Es decir, esa manera de generar ese comportamiento no verbal en la comunicación, ya sea por los propios gestos, los ademanes, la expresión del rostro, que también aporta mucho colorido y mucha versatilidad a esos mensajes que transmite el cubano. Elementos que están, digamos que muy enraizados en la propia relación con el sexo contrario, y que desde el punto de vista del humor tenemos una representación bien interesante en la caricatura de las criollitas de Wilson, algo que ya no podemos en este minuto disfrutar en las publicaciones, pero que sí tuvo una trascendencia muy relevante para justamente transmitir y exponernos esa mujer cubana que, como bien decía la experta alemana, se transformaba, se desarrollaba, se emancipaba con el desarrollo de la propia revolución cubana, y cómo en esa relación que se establece con el sexo opuesto, el piropo juega un papel fundamental. Para un poco alegrar y darles un tono humorístico, digamos, a la propia presentación como cubana digna, alguien una vez quiso enamorarme, y me emociono porque fue mi esposo. Quiso enamorarme diciéndome que un buen piropo era una forma de hacer revolución. Y justamente es el punto en que la cubana llega con buenos ánimos a trabajar, llega con esa autoestima bien alta cuando un buen cubano ha dicho un piropo que no es grosero, que no es fuera de tono, y que justamente lo que hace es enaltecer esa belleza, esos ademanes y esa manera de desplazarse de la cubana. El tercer elemento que María Elena nos acota, y que también nos acota Yvonne Deslandres en su libro El traje, imagen del hombre, es la vestimenta propiamente dicha, y la vestimenta como ese elemento, digamos, conformador, como ese elemento aglutinador y continente de toda esa expresión de sensualidad, de maneras de transmitir, de maneras de comportarse, y que ha tenido un
una evolución, digamos, no favorable. No vamos a decir que un deterioro, porque no pienso que el cubano haya perdido su interés por vestirse, su interés por tener buena presencia, por ser elegante, pero sí, dadas las características económicas, ha tenido una involución, en tanto hemos tenido que depender, ya que Cuba nunca ha sido un gran productor de materias primas textiles, hemos tenido que depender de la importación, y eso de alguna manera nos ha hecho ser mucho más permeables y mucho más receptivos, digamos, a modelos importados y a modelos foráneos. No se puede excluir tampoco en este análisis la influencia de los medios de comunicación, de la música y todo lo que recibimos inevitablemente como fenómeno de la moda. Pero sí quería, de alguna forma, antes de empezar un poco a ver cuál puede ser esos puntos o cuáles pueden ser esos principios para definir o para proponer una moda viable para Cuba, dejar bien claro que nuestro análisis siempre estará sobre una plataforma que relaciona estos tres ejes: la vestimenta, el cuerpo físico y la gestualidad. Como primer principio, pudiéramos definir el reconocimiento hacia la cultura, el carácter anticipador que debe tener el diseño hacia conocer cuáles pueden ser los futuros desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de las relaciones humanas, y cómo desde esa perspectiva poder siempre tener una presencia de las tradiciones, y no decir de las tradiciones por alar o siempre hacer recurrentemente referencia a elementos anteriores, a elementos históricos, sino a los comportamientos reales de los diferentes segmentos poblacionales y cómo en ellos se manifiestan sus características y cómo en ellos se puede manifestar determinados elementos de la cultura que puedan en un momento determinado ser el orgullo, ser el compromiso y el sentido de pertenencia a través de la vestimenta. Una de las experiencias que queremos compartirles fue la colección que realizamos en la pasada Bienal, relacionada y haciendo un homenaje a La Habana en sus 500 años de fundada, donde a través del proyecto ECOS, que es el proyecto que siempre relaciona a productores con diseñadores, ya sean estos artesanos como de la industria, le llamamos ECOS Saluda a los 500, y hubo todo un vínculo y una apropiación de la arquitectura para interpretarse y apropiarse cada uno de los diseñadores que participaron en trajes muy interesantes, trajes de una gran variedad, donde les traigo la posibilidad de visualizar aquellas habilidades y aquellas competencias que los diseñadores cubanos han desarrollado, ya sea desde el punto de vista de las tradiciones manuales, de las labores de la aguja que hemos heredado de toda esa influencia de la colonia, como también todo el trabajo del diseño de superficie con diferentes técnicas, ya sea la serigrafía, el transfer, es decir, cómo dentro de ese marco hay muchas potencialidades que los diseñadores han desarrollado, y este desfile o esta presentación homenaje a los 500 años de la ciudad fue realmente un exponente muy valioso de ese espectro de competencias que los diseñadores desarrollan, y que de alguna forma es también la vía de estimular y de promover, ya sea desde el punto de vista industrial o más artesanal, que pueda haber una presencia y una historia detrás de cada uno de los trajes que podemos ponernos, ya sea de uso cotidiano o de uso más exclusivo, pero que de alguna forma sea el puente y la manera de comunicarnos con el usuario y transmitirle algún elemento de la cultura, algún elemento de la identidad, y en este caso retomamos la arquitectura. Un segundo principio que se deriva de este y que nosotros queremos ser mucho más enfáticos es la dimensión educativa. No solamente por el reconocimiento de la cultura, sino también por la capacidad de orientación, la posibilidad de que en cada momento que estemos relacionándonos con el usuario, que estemos transmitiéndole una estructura vestimentaria, vaya consigo la posibilidad
de que las personas reconozcan el qué usar, cómo usarlo y para dónde utilizarlo. Reconocer cuando hay determinadas estructuras que pueden ser inapropiadas para determinados contextos y en ese sentido poder también exponer con los pocos elementos, con los elementos que estén a la mano, las posibilidades de ser, no ser anacrónico, no estar fuera de moda, pero de alguna forma sí tener adecuación, pertinencia en las circunstancias que nos estamos desenvolviendo. También dentro del marco del proyecto ECOS, le llamamos ECOS Vestuario 2017, fue una colección que hacía énfasis en esa posibilidad de con pocos elementos buscar transiciones desde esa actividad cotidiana de trabajar o de salir a divertirnos o de esparcimiento, a tener que movernos luego y con pocos recursos a circunstancias mucho más elegantes, mucho más exclusivas, y en ese sentido utilizamos un elemento conector, un elemento que para nosotros los cubanos desde el punto de vista de la herencia que tenemos de la cartelística y que tenemos de los recursos visuales, que fue la gráfica. Con pocos recursos gráficos, las estructuras que además eran de tejido de punto, con una dinámica muy práctica y muy viable para los ritmos cotidianos del cubano, cambiábamos toda la expresión que podía dar esa vestimenta y adecuarse a determinados momentos. Fue entonces la gráfica, los colores, los accesorios, en el caso de los accesorios decorativos, como podían ser las joyas o elementos incluso que se movían desde el trabajo con el cobre hasta la plata, y los accesorios contenedores, los bolsos, las carteras, los que de alguna forma generaban esas estructuras satélite, digamos, que transformaban y modificaban la expresión de estructuras vestimentarias muy simples y muy cotidianas. Algo importante en este tipo de presentaciones es que la oficina lo hace de manera pública, lo hace lejos de estar en una pasarela cerrada, en una pasarela donde tiene acceso determinadas personas. Nosotros lo hacemos públicamente, lo hacemos en la calle, en plazas de la ciudad, de manera que cualquiera de la población, niños, jóvenes, ancianos, pueden disfrutar y pueden recibir ese sentido de orientación y de educación que para nosotros es tan importante desde el punto de vista de las funciones de promoción del diseño que tenemos. Coherente con este sentido educativo, iríamos a un tercer elemento que para nosotros, dadas las características de la población cubana, está siendo determinante, y es que sea una vestimenta inclusiva, participativa, una vestimenta que no excluya ningún segmento de la población, que sea capaz de reconocer, sobre todo en las personas mayores, las posibilidades que tienen dentro del desempeño de la sociedad, que rompa con aquellos estereotipos negativos que se tienen de la vejez, que se tienen de las personas mayores, y que de alguna forma revele esa belleza y ese encanto que tiene de tener más de 60 años y poder seguir siendo útil, poder seguir siendo aportador a la sociedad a partir de que la vestimenta, sus accesorios e incluso el calzado, que está siendo muy determinante para su seguridad y para su salud, les permita envejecer con calidad de vida. Este principio queremos ilustrarlo con una colección que hicimos en la Bienal de 2019 que le llamamos Cómo quiero envejecer, es decir, cómo es posible envejecer activo y saludable, envejecer con calidad de vida.
Fue un proyecto bien interesante donde también incluimos todos los accesorios, en este caso vinculados con la industria nacional, para que personas mayores de la comunidad se involucraran, participaran no solo desde el momento del desfile, sino también aportando a toda esa expresión de cómo querían sentirse, de cómo querían verse, de cómo querían ser reconocidos dentro de toda la sociedad. Y es algo que para nosotros es muy valioso en el afán de que se fomente desde las nuevas generaciones, porque también este trabajo se hizo con estudiantes del Instituto Superior de Diseño, del cual también participamos desde el punto de vista docente, con ese interés de fomentar desde la niñez, desde la juventud, la sensibilidad y el reconocimiento del valor de nuestras personas mayores, del lugar que tienen dentro de la sociedad y lo importante que resultan en este contexto y en cualquier contexto, dado que mundialmente el fenómeno del envejecimiento poblacional es algo que desde las Naciones Unidas cada día se reclama mayor atención y mayor cuidado. Otro principio que para nosotros es relevante tributa hacia el cómo desarrollamos esa vestimenta, cómo desarrollamos esas estructuras para que de alguna manera puedan ser de uso colectivo y puedan ser reconocidas como parte de la identidad del cubano. Y tiene que ver con la capacidad de innovación, la capacidad creativa, la capacidad y el ingenio que siempre ha caracterizado al cubano en todas las circunstancias, donde es muy importante el encadenamiento productivo, donde es muy importante la articulación de actores que para nosotros en el escenario actual que tiene la economía cubana se revela como una fuente a futuro de gran importancia, donde la industria podrá tener conexiones y podrá tener un espacio particular en el desarrollo de la vestimenta, pero también tendremos actores desde el punto de vista de pequeñas empresas y medianas empresas que de alguna forma darán esa diversidad y esa especialización que la moda o que la vestimenta puede demandar como fenómeno de comunicación y necesidad de autorreafirmación que tienen las personas. Algo que para nosotros fue muy valioso, incluso desde el punto de vista de la transferencia de conocimientos, que también es una función que desarrolla la oficina, fue el desarrollo de la colección Razones para vestir lo nuestro. Esta colección también fue desarrollada con un espectro mucho mayor de actores de la industria, incluso de muchas provincias del país, es decir, más de 6 provincias del país. Nos reunimos, por supuesto, no ha sido en este momento, ha sido unos años atrás, pero que fue una experiencia que todavía ha dejado un sabor muy satisfactorio en cada uno de los participantes, porque además de disfrutar de los resultados, de disfrutar de esa manera particular de desarrollar una colección que amplió el espectro a todos los segmentos de la población, es decir, teníamos desde los niños hasta los jóvenes de diferentes edades y personas también mayores, pero que en ese momento lo importante fue también la actualización, la capacitación, la formación de todas esas personas que están en la industria y que vieron la posibilidad de transmitir su conocimiento, de transmitir sus experiencias y poder transversalizar ese resultado más allá del propio producto vestimentario. Esta colección, les decía, transcurrió por diferentes segmentos poblacionales y fue de alguna manera halagada por uno de los expertos que nos ha visitado cuando nos decía que había una manera elegante de sudar, se podía sudar elegantemente atendiendo a la crudeza y a lo fuerte que es el calor en nuestro país, y cómo él valoraba desde su percepción como español y argentino, porque tiene esa gran mezcla, de ver cómo era posible con estructuras adecuadas al clima, con estructuras compatibles con nuestras circunstancias de uso, mantener esa elegancia y mantener
esa coherencia con una vestimenta posible y una vestimenta probable de producir. Este era uno de los elementos que para nosotros tiene gran valor. Y por último, quería no menos, por ser el último, dejar de ser re importante, y es la posibilidad de ser sostenible, la posibilidad de realmente poder reinventarnos cada vez más, la posibilidad de siempre buscar fórmulas, de buscar soluciones, de ser resilientes, de encontrar cualquier tipo de soluciones con los materiales a la mano. Y con esta última propuesta hecha por la oficina también en el marco de la primera Bienal de Diseño, quería tomar justamente ese paradigma de la vestimenta cubana y latinoamericana también, ¿por qué no?, que es la guayabera. En nuestra colección Guayaberas en Blanco y Negro justamente buscamos con pocos elementos, con pocos recursos, moviéndonos en el espectro de los extremos cromáticos del blanco y el negro, encontrar soluciones diversas a siluetas, a incluso la burla y el juego con diferentes estructuras, donde podía ser hasta un monopantalón o podía ser una especie de vestido con tejidos más suaves. Cómo reinventar ese concepto de la guayabera y poderlo adecuar a nuestras propias circunstancias. Esa fue una experiencia bien relevante que además es expresión de nuestra soberanía, es expresión de nuestra capacidad de hacer y de poder dar una diversidad de maneras de encontrar soluciones. En esta presentación, algo muy relevante que quería también acotar fue el modo en que presentamos para ser mucho más enfáticos los modelos. Es decir, en este caso quisimos acudir a algo que también es muy reconocido para Cuba, que es el Ballet Nacional de Cuba, y decidimos hacer esa experimentación y ese rejuego con los ademanes y con los movimientos que estudiantes de ballet hacían para presentar la ropa. Y esto dio una expresión muy fresca, una sensación de contextualización nacional muy evidente, dadas las posibilidades y el reconocimiento que tiene esta manifestación a nivel internacional. ¿Y por qué en este contexto en que Cuba y Nicaragua están relacionadas y están vinculadas con ese interés de generar y de fomentar moda y vestimenta propia, por qué no hablar de una unidad latinoamericana como se nos avisora desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, de cara al bienestar de la población, de cara al bienestar de los pueblos? Y en ese sentido, hablar de una moda latinoamericana, hablar de esa unión de conceptos, hablar de esa solidaridad y esa consolidación de principios autónomos, principios soberanos, me interesaba mucho cerrar con una frase que nuestro apóstol nacional, que ya les había hablado, José Martí, hacía referencia de manera muy tácita y clara. Es necesario elevarse como los montes para ser visto desde lejos. Seamos unidos, consolidemos nuestras ideas para siempre ser cada vez vistos de una mejor manera, de una manera mucho más sólida desde lejos. Muchísimas gracias al comité organizador y muchísimos éxitos a todos ustedes en el desarrollo y en la evolución y en el desarrollo del evento, porque desde Cuba muchas ganas le ponemos para que todo les salga muy bien.